Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Licenciatura de Recursos Humanos. Profesor encargado, Magister José Ángel Martínez Flores, en la asignatura de Historia de Panamá en el mundo global. Los estudiantes encargados de esta exposición son Rolando Palmer y Edwin Hernández. A continuación les daré un breve resumen de los temas que vamos a estar tocando dentro de esta asignación. La globalización es un proceso que ha transformado la sociedad a lo largo de la historia, interconectando a los países en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Su desarrollo ha pasado por distintas etapas, desde la primera forma de intercambio en la antigüedad hasta la era digital actual. En este documento se analizarán las características, ventajas y desventajas de la globalización, así como su impacto en distintos momentos históricos y su influencia en Panamá, un país que ha jugado un papel clave en la economía global debido a su ubicación estratégica y su rol como centro logístico multimodal. Para iniciar este primer punto, primero debemos de conocer el concepto de globalización. La globalización es un proceso de integración económica, social, cultural, tecnológica y político que se da a nivel mundial. Se basa en la creciente comunicación e interdependencia entre los países. Esta definición de globalización posee las siguientes características. Se da a través del comercio, los flujos financieros, el desplazamiento de personas y la transferencia de conocimientos. Incluye factores tecnológicos, económicos, sociales y culturales, medio ambiente y políticos. Se intensificó a partir de los años 80 por los avances del transporte y la tecnología. También el concepto de globalización conlleva las políticas neoliberales de finales de los siglos XX redujeron las barreras al comercio. Ventajas y desventajas de la globalización. La globalización tiene ventajas y desventajas en diferentes ámbitos, como la economía, la cultura, el empleo y los derechos humanos. Hablemos ahora de las ventajas. Desarrollo económico. Estimula el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Empleo. Aumenta la producción y generación de empleos. Intercambio cultural. Promueve la tolerancia y el entendimiento de otras culturas. Derechos humanos. Fomenta la atención de la opinión pública hacia los derechos de las personas. Tecnología. Promueve el acceso a nuevas tecnologías y a información. Bienes y servicios. Permite el acceso a bienes y servicios de mejor calidad y a precios más grandes. Desventajas de la globalización. Desigualdad. Perpetua desigualdad entre países y la concentración de la riqueza en grandes empresas. Recesiones. Incrementa los peligros de recesiones globales. Precariedad laboral. Promueve la precariedad laboral e injusticias. Homogenización cultural. Reduce la diversidad cultural y fomenta la pérdida de tradiciones y costumbres locales. Medio ambiente. Impacta negativamente al medio ambiente. Epidemias. Facilita la rápida expansión de epidemias, pandemias y enfermedades virales. Tensiones. Puede provocar el surgimiento de tensiones entre las personas que no comparten la misma forma de pensar. Conflictos políticos. Puede producir nuevos motivos de conflicto políticos que terminen en guerra y en problemas culturales, económicos y sociales.
Etapas de la globalización. La globalización es un proceso histórico que se puede dividir en etapas y que se caracteriza por la expansión de los países y sus interdependencias. Etapas de la globalización. Primer globalización. Se caracteriza por un comercio liderazgo y la eliminación de barreras como los aranceles. Segunda globalización. Otra etapa de la globalización. Aspecto de la globalización. Comercio exterior. La participación de los países en el desarrollo en el comercio mundial ha aumentado. Movimientos de capital. El capital circula alrededor del mundo. Migración. Las personas se desplazan entre países. Difusión de conocimientos y tecnología. La información y el conocimiento circulan entre los países. Momento de una cita histórica. Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que la de los ojos. Bob Marley. En este bloque hablaremos sobre las distintas épocas de la globalización. El Imperio Romano, descubrimiento del Nuevo Mundo y las guerras napoleónicas. Imperio Romano, redes comerciales y expansión cultural. El Imperio Romano, 27 a.C. al 476 después de Cristo, fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su vasta red comercial conectaba Europa, el norte de África y el Medio Oriente, facilitando el intercambio de productos y tecnologías e ideas. Redes comerciales. La vía de la seda permitió la importación de productos de Asia como la seda china y las especies de la India. El mar Mediterráneo era el centro del comercio con rutas de conexión con ciudades como Roma, Cartago, Alejandría y Constantinopla. Se comerciaban productos como el vino, aceite de oliva, trigo, metales preciosos, vidrio y cerámica. Tuvieron una expansión cultural. La romanización difundió el latín, la arquitectura, el derecho y la religión romana por todo el imperio. Se adoptaron elementos culturales de las regiones conquistadas como la religión egipcia y la filosofía griega. Con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se expandió por toda Europa. Descubrimiento del Nuevo Mundo. Intercambio de productos y personas. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, se inició un proceso de intercambio masivo entre Europa, África y América, conocido como el intercambio colombino. Intercambió productos de América a Europa: maíz, papa, cacao, tomate, tabaco, vainilla. De Europa a América: trigo, caballos, vacas, cañas de azúcar y café. De África a América, el tráfico esclavos introdujo nuevas culturas, idiomas, conocimientos agrícolas. Intercambio de personas. Millones de europeos emigraron a América en busca de riqueza y nuevas oportunidades. La trata de esclavos africanos forzó la migración de millones de personas, afectando fundamentalmente la demografía y la cultura americana. Se produjo un mestizaje cultural y biológico que dio origen a las nuevas identidades en el nuevo continente. Guerras napoleónicas. Difusión de ideas y cambios políticos en Europa. Las guerras napoleónicas en 1803 a 1815 fueron una serie de conflictos que enfrentaron a Francia, liderada por Napoleón Bonaparte, contra diversas coaliciones europeas.
Difusión de ideas. Napoleón promovió el Código Napoleónico, que incluyó en los sistemas legales de muchos países. Se propagaron ideas de Revolución Francesa como la igualdad entre la ley y la abolición de los privilegios feudales. Las guerras impulsaron sentimientos nacionalistas en países como Australia, Italia y España. Cambios políticos. Se abolieron muchas monarquías absolutas y se establecieron nuevas constituciones. Tras la derrota de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena reorganizó Europa, restaurando monarquías y estableciendo un equilibrio de poder. Las guerras debilitaron a España, facilitando la independencia de sus colonias en América. Estos eventos solo marcaron sus perspectivas época, sino también dejaron huellas durante la historia mundial. Bienvenidos nuevamente. Ahora hablaremos sobre las etapas de la globalización. El comercio internacional comenzó con el tráfico de especies, oro, plata y piedras preciosas. La revolución industrial transformó las estructuras de la producción y los medios de transporte, lo que permitió el comercio a escala comercial, continental e internacional. A partir de los años 50, el comercio internacional creció sin precedentes en el mundo occidental, especialmente entre Norteamérica y Europa. El inicio de la globalización también se ha asociado a la invención del chip, la llegada del hombre a la luna y la creación del Internet. Aspectos de la globalización: comercio exterior, movimientos de capital, migraciones, difusión de los conocimientos y la tecnología. Han conllevado a ciertas transformaciones que hablaremos a continuación. Las transformaciones globales. La revolución industrial. Innovaciones tecnológicas y crecimiento económico. La revolución industrial empezó entre el siglo XVIII y XIX. Marcó un cambio radical en la producción y la economía mundial, pasado de una sociedad agrícola a una sociedad industrializada, que trajo innovaciones tecnológicas. Máquinas de vapor. James Watt permitió la mecanización de fábricas y transporte. Ferrocarriles y barcos de vapor aceleraron el comercio y la movilidad. Sistema fabril. Uso de máquinas de fábricas aumentando la producción. Telégrafo. Revolucionó la comunicación de larga distancia. Electricidad y motor por combustión interna. Impulsaron la segunda revolución industrial en el siglo XIX. Conocimiento económico. Aumentó la producción y la reducción de costos. Expansión de mercados y comercio global. Desarrollo del capitalismo industrial y nuevas clases sociales, burguesía y proletario. Urbanización y conocimientos de las ciudades industriales. Revolución tecnológica. El impacto del Internet y la digitalización. Desde finales del siglo XX, la revolución tecnológica ha transformado la economía y la sociedad mediante la digitalización y el acceso global a la información. Impactos del Internet. Comunicación instantánea y acceso a información en tiempo real. Creación de economía digital con empresas de Amazon, Google y Facebook. Democratización del conocimiento y educación en línea. Globalización acelerada y transformación del comercio, e-commerce. Digitalización. La automatización de procesos e industrias y servicios. Inteligencia artificial, Big Data, optimizando decisiones empresariales. Nuevas formas de empleo. Teletrabajo,
Economía GG. Cambio en el entretenimiento de las plataformas como Netflix y Spotify. Segunda Guerra Mundial. Creación de organismos internacionales. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en el año 1939 y terminó en el año 1945, devastó a Europa y Asia, pero llevó a la creación de organismos para evitar futuros conflictos. Creación de la ONU en 1945, promoción de la paz y cooperación internacional. Desarrollo de organismos como la OMS, la UNESCO y la UNICEF. Fondo Monetario Internacional, la FMI y el Banco Mundial en 1944. Regulación económica y construcción de países en crisis. La OTAN en 1949 y Guerra Fría. Bloqueo militar liderado por los Estados Unidos contra la expansión soviética. Estos organismos han jugado un papel clave en la estabilidad del mundo y la globalización. Y como último punto tenemos la caída del muro de Berlín y desintegración de la URSS, expansión del capitalismo. La caída del muro de Berlín en 1989, que cabe resaltar fue el mismo año de la captura del general Manuel Antonio Noriega aquí en Panamá. La caída del muro de Berlín causó un colapso de la Unión Soviética en 1991. Marcó el fin de la Guerra Fría y la expansión del capitalismo global. Las consecuencias políticas. Fin de los regímenes comunistas en Europa del Este. Reunificación de Alemania en 1990. Surgimiento de nueva república en la ex-URSS. Expansión del capitalismo. Liberación económica en Rusia, China y la apertura de mercados. Dominio de Estados Unidos y la economía de libre mercado. Crecimiento de la Unión Europea y expansión del neoliberalismo. Desarrollo de la globalización con grandes multinacionales y comercio internacional. Estos eventos han definido el mundo moderno y siguen influyendo en la política económica y las tecnologías actuales. Presidentes de Panamá, 10 últimos. Aristides Royo Sánchez, 1978-1982. Eric Arturo del Valle, 1985-1988. Guillermo Endara, 1989-1994. Ernesto Pérez Valladares, 1994-1999. Mireya Moscoso, 1999-2004. Martín Torrijos, 2004-2009. Ricardo Martinelli, 2009-2014. Juan Carlos Varela, 2014-2019. Laurentino Cortizo, 2019-2024. José Raúl Molino, 2024, actual presidente de la República de Panamá. Como bien se ha sabido, Panamá siempre ha sido un país de lucha y sacrificio. Desde 1903, la lucha separatista de Manuel Amador Guerrero y otros héroes de la patria para la liberación de Panamá de Colombia. Y mucho más atrás, en 1821, con la independencia de Panamá de España. Pero hoy hablaremos sobre 6 puntos claves que nos identifican y que no debemos de olvidar como panameños. La acción comunal, revuelta inquilinaria, operación soberanía, siembra de banderas y marchas patrióticas. La acción comunal, movimiento nacionalista panameño, surgido en la década de 1930, compuesto principalmente por jóvenes intelectuales y profesionales, buscaba reformar el sistema político y combatir la corrupción. Fue clave en la caída del presidente Florencio
Harmodio Arosemena en 1931. La revuelta inquilinaria en 1925 fue una serie de protestas y disturbios en la ciudad de Panamá debido a los altos costos de alquiler y las malas condiciones de vivienda. La revuelta fue durante la repentina por la fuerza del gobierno y dejó un saldo de muertos y heridos. Operación Soberanía. Movimiento en defensa de la soberanía en la zona del canal. Consistió en diversas acciones de protesta contra la presencia estadounidense y la falta de derechos en Panamá sobre la área canalera. Siembra de banderas en 1958. Protesta liderada por estudiantes panameños que colocaron banderas nacionales en la zona del canal como símbolo de lucha y soberanía. Fue una acción significativa en el proceso de recuperación de los derechos de Panamá sobre el territorio canalero. Marcha patriótica. Movilización popular realizada por diferentes momentos de la historia panameña para exigir el respeto a la soberanía nacional, especialmente en relación con la presencia de estadounidenses en el Canal de Panamá. Golpes de Estado en Panamá. Fueron dos significativas hitos en la historia panameña. En 1968, el derrocamiento de Arnulfo Arias, instauración de un gobierno militar. Y en 1989, la invasión de Estados Unidos, que marcaría el fin del régimen de Noriega y la restauración de la democracia. En la noche del viernes 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias, que se encontraba en un cine de la ciudad. Al enterarse, se refugió en la zona del canal bajo el control del ejército estadounidense. El mayor Boris Martínez desde Chiriquí y el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante desde Santiago comandaron el golpe de Estado. El 12 de octubre, en el periódico El Mundo, el único que circuló ese día, se indicó una junta militar se había hecho cargo del poder, sin mencionar los nombres de sus integrantes y que tropas con cascos de acero y armadas con ametralladoras rodearon la residencia de Arnulfo Arias, quien logró refugiarse en la zona del canal. Informó asimismo que el tiroteo esporádicos se suscitaron en los sectores más pobres de la ciudad, mientras que el director del Hospital Santo Tomás declaró que un hombre y una mujer resultaron heridos de bala. El diario advirtió que todos los derechos civiles habían sido suspendidos. Durante 1968 a 1969 se había dado una actividad guerrillera en la urbe en el interior del país por parte de la Federación de Estudiantes de Panamá y otras organizaciones, así como en simpatizantes del derrocamiento del presidente Arias. También hubo actos bélicos contra la Guardia Nacional, el cierre de los diarios y se desarrolló la emisión de panfletos escritos clandestinos. Por su parte, de la Junta clausuró varios medios radiales y la Universidad de Panamá fue cerrada por varios meses. Posteriormente, se inició una campaña moralizadora liderizada por Martínez, que llegó a su fin el lunes 24 de febrero de 1969, cuando fue enviado por Torrijos hacia Estados Unidos, a bordo de un avión junto con los coroneles Federico Boy y José Humberto Ramos Bustamante y el mayor Humberto Jiménez. Omar Torrijos tomó las riendas del proceso revolucionario hasta que murió el viernes 31 de julio de 1981 al caer la avioneta en que viajaba sobre el Cerro Marta.
en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé. De acuerdo al testimonio del norteamericano John Perkins, que en aquellos años trabajaba en la CIA. La invasión estadounidense de Panamá en 1989, denominada en el Código Militar Operación Casa Justa, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. Se realizó durante el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Gregory H. Bush, en las ciudades de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1999, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos. La invasión concluyó a fines de enero de 1990 con la redención de Noriega. Las fuerzas de defensas de Panamá fueron disueltas y el presidente electo Guillermo Endara asumió el cargo y el propósito declarado de la invasión estadounidense era derrocar al gobierno de facto de Panamá. El general Manuel Noriega, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por crímenes organizados y tráfico de droga. Noriega, antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, concilió su poder para convertirse en el dictador de facto de Panamá. A principios de la década de 1980, a mediados de las décadas de 1980, la relación entre Noriega y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse debido al asesinato de Hugo Espadafora y la destitución del presidente Nicolás Ardito Baterla. Sus actividades criminales y asociación contra agencias de espionaje salieron a la luz en el 1988. Fue acusada por gran jurados federales norteamericanos por varios cargos relacionados con la droga. La negociación para buscar su renuncia, que comenzaron bajo la presidencia de Ronald Reagan, finalmente no fueron éxito. En 1989, Noriega anuló los resultados de la elección general panameña, que pareciera haber sido ganada por el candidato de la oposición Guillermo Endara Valladares. Modelo de desarrollo económico en Panamá. Antecedentes. La economía panameña ha estado históricamente influenciada por el Canal de Panamá, que ha sido un pilar clave en el desarrollo del país. Desde su construcción, Panamá se convirtió en un punto estratégico para el comercio mundial, lo que impulsó el crecimiento del sector servicios, incluyendo la banca, comercio y transporte. En la actualidad, en los últimos años, Panamá ha experimentado un auge económico impulsado por la expansión del comercio, la modernización del Canal de Panamá, inaugurada en 2016, y un aumento en la inversión extranjera, específicamente en infraestructura, turismo y logística. Su ubicación estratégica sigue atrayendo empresas y capitales internacionales. Sectores económicos. El sector primario comprende actividades como la agricultura, ganadería, pesca y minería, aunque su peso en la economía es menor en comparación a otros sectores. El sector secundario incluye las industrias manufactureras y la construcción, siendo este último un sector dinámico debido a proyectos de infraestructura. El sector terciario es el más importante para la economía panameña, destacándose los servicios bancarios, logísticos, turísticos y comerciales, todos vinculados al Canal de Panamá y a la Zona Libre de Colón.
de Panamá. A continuación hablaremos sobre desafíos de Panamá. Panamá tiene muchos desafíos, en la cual haremos un desglose a continuación. Hablaremos sobre paraísos fiscales, Panama Papers, la Gafi, la FMI, la corrupción y el Odebrecht. Paraíso fiscal y los Panama Papers. Ha sido señalado como un paraíso fiscal debido a su sistema financiero que históricamente ha ofrecido ventajas a empresas y personas para registrar sociedades offshore con el bajo impuesto y alto nivel de confidencialidad. En el 2016 se filtraron los Panama Papers, que reveló cómo un buffet de Mossack y Fonseca ayudó a políticos, empresarios y a celebridades de todo el mundo a ocultar fortuna, lo que generó fuerte debate sobre la transparencia financiera de Panamá. La Gafi y la OCDE. Panamá ha sido presionado por organismos internacionales como el Grupo Acción Financiera e Internacional, la Gafi, y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, para fortalecer su lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. En varias ocasiones ha sido incluido en la lista grises y negras debido a su falta de regulación en estas áreas, lo que ha obligado al país a implementar reformas para mejorar su imagen. La FMI y la G20. Panamá mantiene relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional, la FMI, y la G20, principalmente en temas económicos y de regulación financiera. Aunque no es parte de la G20, ha estado bajo su vigilancia debido a su rol en sistema financiero global y en las reformas exigidas en materia de transparencia fiscal. Corrupción y Odebrecht. Panamá ha sido afectado por casos de corrupción, siendo uno de los notorios en el escándalo Odebrecht, la constructora brasileña que pagó millonarios sobornos a funcionarios y políticos panameños para obtener contratos de infraestructura. Este caso ha generado investigaciones, condenas y cuestionamientos sobre la impunidad del sistema judicial de este país. Gracias por acompañarnos una vez más. En conclusión, Panamá es un país con una historia marcada por la lucha por su soberanía, el desarrollo económico impulsado por el Canal de Panamá y la consolidación del sector servicio como motor principal de la economía. Desde su movimiento nacionalista como Acción Comunal hasta las protestas emblemáticas como la siembra de bandera, los panameños han defendido su identidad y derechos en diversas etapas de su historia. A pesar de estos desafíos, Panamá sigue siendo un país de gran potencial económico, atractivo para inversionistas extranjeros y en su crecimiento sostenido en factores claves como la logística, el turismo y la banca. Sin embargo, para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo, es fundamental fortalecer la transparencia y la justicia y la ética en la gestión pública. Panamá muestra que el progreso económico no puede estar deslindado a la responsabilidad y la ética. La lucha por la soberanía canalera es un ejemplo de cómo el pueblo panameño ha sabido exigir sus derechos y generar cambios trascendentales. Sin embargo, en la actualidad la lucha debe centrarse en fortalecer la democracia, combatir la corrupción y mejorar la transparencia financiera para evitar el crecimiento económico beneficie solamente a unos pocos. El verdadero desarrollo de Panamá no solo debe medirse en términos de inversión y comercio, sino en la calidad de vida de su población,
la equidad y la confianza en sus instituciones. La historia ha demostrado que el país tiene la capacidad de superar grandes desafíos. El reto actual es construir un futuro basado en honestidad, la justicia y el bienestar de todos los panameños. Muchas gracias.